¿En qué año vivió Clemente de Roma? Entre el año 30 y el año 100. Oiga, es una fecha importante, porque si vivió en el año 100, todavía estuvo en contacto con algunos apóstoles y podía oír de primera fuente lo que Cristo había hecho por los seres humanos. Entonces, nada más que Clemente de Roma cita centenares de veces el Nuevo Testamento y casi de memoria repite textualmente todo lo que es Primera de Timoteo. Oigan bien, repite también palabra por palabra el libro de Romanos, Primera de Corintios, la carta de Éfeso, Tito, Hebreos y Primera de Juan. Oigan bien, hermano, con solamente los escritos de Clemente ya podemos nosotros reproducir esta cantidad de libros. Pero el Clemente no fue el único apologista, tenemos también a Justino. Lo conocemos como Justino Mártir, que vivió en el año 100 hasta el año 165. Y era un verdadero erudito en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, le faltaba a Clemente mencionar a quién. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y quién lo va a mencionar ahora? Casi textualmente. Hermano Justino Mártir. ¿Se dan cuenta? Luego entonces aparece Irineo, otro apologista de la iglesia, otro defensor de la fe cristiana, en el año 125 al 192, mire, ya van casi 200 años. Y entonces, en su magistral libro Los herejes, Irineo habla del análisis de 1800 citas del Nuevo Testamento. O sea, hermano, que con solamente 3 apologistas ya es suficiente para reproducir el Nuevo Testamento. Ahora, ¿ese es el testimonio de quién? De los apologistas, o sea, de los padres de la iglesia que se conocen. ¿Cuál es el primer testimonio del cual nosotros dependemos para estar seguros de que estamos sirviendo a un Cristo vivo? El Nuevo Testamento. La segunda fuente, los apologistas. En tercer lugar, señores, si eso no es suficiente, oigan bien, está el testimonio de los mártires cristianos de los 3 primeros siglos. ¿Me están entendiendo? Oiga bien, si Cristo no existió, si Cristo era solamente una fantasía, ¿cómo se explica, hermano? ¿Cómo se explica que en 300 años murieron varios millones de personas que se dejaron matar sin poner ninguna resistencia en el circo romano, en las catacumbas, en las vías públicas, en las cloacas de Roma? Ahí morían, hermanos, olvidados del mundo, porque se habían aferrado a Jesucristo, que era su máxima esperanza. Nadie, hermano, nadie, ni en este mundo, o sea, ni en este siglo, ni en ninguna parte, la gente se ha hecho inmolar por personajes imaginarios. ¿Me están entendiendo? Uno se puede dejar matar o uno puede morir por sus ideales, ¿verdad? Como murieron muchos de nuestros políticos y los próceres de la independencia. Muchas personas se han dejado matar por el asunto de la libertad, por causas políticas. Mucha gente se deja matar por su propia dignidad. Pero ¿a quién se le ocurre morir por una persona imaginaria? ¿Quién, hermano, va a morir por una persona imaginaria? A menos que tenga un serio trastorno mental, ¿verdad? Es la única persona. Pero ¿cómo es posible que en 300 años mueren millones y millones de personas por una persona imaginaria? Tenía que haber sido Cristo el que ellos vieron. Por eso decía el apóstol Pablo, nosotros no podemos dejar de decir y predicar lo que nosotros hemos visto y hemos sentido del poder de Jesucristo. Ahora bien, pero si eso no es suficiente, ahora encontramos el cuarto testimonio. Y el cuarto testimonio es muy importante porque está relacionado con serios y respetuosos historiadores y personajes públicos de la antigüedad. Por ejemplo, ahí tenemos a Flavio Josefo, un escritor judío, que no simpatizaba con la causa cristiana, pero a veces hasta se burlaba de Cristo, pero lo mencionaba y hablaba de sus milagros. Y al hacerlo, está dando testimonio de la presencia de Cristo. También tenemos el Talmud babilónico, que menciona inclusive los detalles de la crucifixión. Mire, hermano, hasta los paganos lo podemos tomar como punto de partida para testificar de que amamos a un Cristo viviente. También tenemos Plinio el Joven. Tenemos otro escritor llamado Tácito, Seudonio, y también una fuente siria que es Marber Serapión. Tenemos a Luciano de Samotracia, a Celso. Hermano, la lista es larguísima de escritores que dieron por testimonio que Jesucristo realmente había nacido. El quinto testimonio, porque Jesucristo dijo, esto será predicado por testimonio. Entonces estamos analizando brevemente, ¿no?, todos los testimonios. Luego tenemos el testimonio de todos los que han creído y han sido regenerados por el poder y la sangre de Jesucristo. Amén. Hermano, pero ¿qué mejor testimonio de esto? Saber que el Señor me ha transformado. Amén. Recuerden ustedes que el Señor una vez, Jesucristo, en una sinagoga,
ayudó a un ciego, ¿no? Y le dio la vista. Y luego entonces, como las moscas, le cayeron los fariseos y los publicanos, los enemigos de Cristo. ¿Y cómo fue que te sanó? ¿Y dónde te puso la mano? Y él le da explicación de todo. Y ya como fastidiado este hombre, le dijo, bueno, mire, yo no sé, no le voy a dar más explicaciones. Yo lo que sé es que antes no veía, pero ahora estoy viendo. Así que pregúntenle a él. Hermano, ese es el testimonio que nosotros tiene mucho valor para nosotros. Porque si usted hace una encuesta en todas nuestras iglesias y usted le pregunta a cada hermano, mire, ¿y usted antes de ser cristiano qué era? Pues, hermano, oigan bien, no solamente en 1 Corintios se habla, sino que también el testimonio diario es que dentro de la iglesia hay personas que han sido endemoniadas. Le han servido al diablo por muchísimos años. Entre nosotros, sin ir muy lejos, aquí entre nosotros, hermano, tenemos una cantidad de borrachitos que antes no hacían otra cosa sino empinar el codo. Ahora son personas, nuevas criaturas. ¿Es eso testimonio o no es testimonio? Hermano, también tenemos prostitutas. Tenemos dentro de la iglesia homosexuales. En Colombia conocí una cantidad de hermanos y algunos fue ministros que fueron guerrilleros de la FARC. Tenemos también brujos, satanistas, criminales. Y aquí está una, sin ir muy lejos, aquí está una. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, lo importante es lo que dice 1 Corintios 5:17. El mejor testimonio de que Cristo vive y tiene fuerza y sigue reinando en nuestra vida es el testimonio. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas completamente nuevas. Hermano, alabado sea nuestro Dios. Yo creo que si terminamos el mensaje ahorita mismo, quedamos satisfechos. Tenemos un Cristo viviente y tenemos suficiente testimonio. Ahora, hermano, tenemos el testimonio también de la divinidad de Jesús, que eso es muy importante. Por lo siguiente, tenemos que creer en Jesucristo, porque Jesús, más que un hombre, ¿quién fue? Era el Hijo de Dios, era de la misma sustancia de la del Padre. Tenían la misma consistencia, y si Dios era Dios y Cristo era su Hijo, ¿a qué conclusión puede usted llegar, hermano? Que Jesucristo también era Dios. Jesús, hermano, según la palabra de Dios, era Dios con nosotros. Era Dios encarnado. Era divino y era humano. Esto quiere decir que Jesucristo tenía dos naturalezas. ¿Qué tanto por ciento era Jesucristo divino y qué tanto por ciento era hombre? Hermano, era 100% hombre y 100% humano. La diferencia es que estando con nosotros no le echó mano a la divinidad para salvarnos, porque tenía que darnos el ejemplo de cómo un ser humano puede llegar al reino de los cielos. 500 años antes de que Cristo apareciera, se levantó en Israel un profeta, que es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, que se conoce como el profeta evangélico, Dios le dio, mediante el Espíritu Santo, testimonio de quién era el Mesías que iba a aparecer dentro de 400, 500 años después. Y en su profecía dice, Isaías 9:6, oigan bien, porque un niño nos es nacido. ¿Vino Jesucristo en forma de Dios? ¿En qué forma vino Jesucristo? En forma humana, vino como un niño. Ahora dice aquí, hijo nos es dado. ¿Se identificó Jesucristo como hijo de Dios? ¿Sí o no? Siempre lo decía, el hijo del hombre, el hijo de Dios. Dice, el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Padre fuerte, Dios eterno, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, según el profeta Isaías, ¿quién iba a ser el Cristo que iban a ser? ¿Quién iba a ser? La última parte dice, será llamado su nombre consejero, admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Hermano, solamente Cristo podía hacer lo que hacía el Padre. Ahora, si Jesús solo puede hacer lo que Dios puede hacer, entonces llegamos a la conclusión de que Cristo era el mismo Dios o tenía la misma naturaleza divina. ¿Estamos claros hasta aquí? Se lo voy a repetir porque yo sé que no me entendieron. Solo Dios puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero si alguien hace lo mismo que hace Dios, ¿a qué conclusión llegamos? De que entonces hay otro Dios. Miren de la siguiente manera, solo Dios puede dar vida. Yo pregunto, ¿Cristo dio vida? Por supuesto, hermano, resucitó a Lázaro, a la hijo de la viuda de Naín. Hermano, hay una enorme cantidad de personas que Cristo resucitó. Cristo tenía el poder de la vida
como Dios tiene el poder de la vida también. Solamente Dios conoce el pensamiento de los seres humanos. Yo no puedo decir en este momento qué está pensando el hermano Franco. No puedo decir qué está pensando el pastor Perrone. No lo sé, hermano. Pero si Cristo estuviese aquí, Él estaría conociendo todo lo que nosotros estamos pensando. Es más, cuando los fariseos venían con sus famosas trampitas, antes que llegaran, ya el Señor les decía, bueno, ya vienen por aquí y ya veo qué trampa traen en la cabeza. Maestro, en la ley de Moisés dice que si una mujer la agarran en adulterio hay que apedrearla. ¿Qué dices tú, maestro? Ya Jesús sabía, si digo que hay que apedrearla, me van a acusar ¿ante quién? Ante los romanos, que estoy administrando la justicia en Israel. Y si digo que no, me opongo a la ley judía. Entonces el que va a terminar apedreado soy yo. Como Jesucristo conocía la trampa y los pensamientos que dijo, y Jesucristo sabía que todos los que la traían también habían adulterado con ella. Si ustedes quieren aplicar la ley, apliquémosla. Y la ley dice que el que primero tiene que lanzar la piedra sobre una adúltera fue el que adulteró con ella. Así que empiecen. Todos eran adúlteros, así que dice, cada quien tiró su piedrita y se fue. ¿Conocía el Señor, hermano, los pensamientos de los seres humanos? Sí, hermano, así como lo conoce el Señor. Solo Dios puede crear la materia, hermano. Solamente Dios puede crear la materia. Y en Caná de Galilea, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Creó la materia o no la creó? Ahí había, hermano, un poquito de vino, se le acabó el vino al hombre, en plena fiesta hubo el primer altercado entre los novios. Que tú eres un descuidado, ¿cómo se te ocurre no traer vino? Pero ahí está Jesucristo. Entonces, hermano, Jesucristo multiplicó el vino. ¿Qué significa, señores, multiplicar el vino? Significa, hermano, que el Señor tuvo que crear una nueva sustancia de donde no existía. Jesucristo, hermano, tuvo que combinar entonces oxígeno, hidrógeno, moléculas, átomos, glucosa, hermano. Eso lo tuvo que fabricar el Señor instantáneamente. Entonces, hermano, ¿quién fue el que instantáneamente creó en el principio? Porque dice la Escritura, Él dijo y existió. Ahora, ¿qué hace Jesucristo en el Nuevo Testamento? No hay vino, sea el vino ahora mismo. Y hermano, junto con el vino tenemos las combinaciones moleculares que se necesitan para que semejante cosa aparezca. Luego tenemos a Jesucristo en el monte y no hay comida. Y basado en unos cuantos pececitos y panes que hizo el Señor, hermano, los multiplicó de tal manera que todos comieron y levantaron 12 cestas y se llevaron comida para la casa. Pero ¿qué significa, hermano, multiplicar los panes y los peces? Eso significa que en ese momento, instantáneamente, Jesucristo con el poder divino, oigan bien, con el poder divino, creó moléculas de proteína y al hacer un pescado, hermano, no les dio el pescado sin sabor a esa gente. Le puso sal y al ponerle sal, hermano, ¿qué le estaba poniendo? Cloruro de sodio. Ese pescado, hermano, llevaba fósforo, calcio, magnesio, potasio. Hermano, Cristo creó la materia tal como lo creó el Señor en el principio. Entonces, ¿es Cristo Dios o no es? Hermano, Cristo también tiene poder sobre la naturaleza. O sea, Dios tiene poder sobre la naturaleza. Repito lo que dice la Escritura. Él dijo y existió. Él mandó, hizo las cosas instantáneamente. Hermano, ¿Cristo tenía poder sobre la naturaleza? Por supuesto, hermano. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en medio de una tempestad, ¿qué dijo el Señor? Ordenó a los valles, a las tempestades que se calmaran. Instantáneamente quedó todo calmado. Hermano, es maravilloso. Y por eso decían, ¿y quién es este que hasta las tempestades y los vientos y los truenos y las centellas lo obedecen? Y después en otra ocasión había una higuera frondosa, él fue a buscar fruto, no había, ¿y qué hizo con la higuera? La maldijo y se secó instantáneamente. Hermano, ¿tenía poder Jesucristo sobre la naturaleza? Entonces era Dios, hermano, era Dios. Si Jesús hizo lo que Dios solo podía hacer, entonces Jesús es tan Dios como Dios el Padre Eterno. Yo no sé, hermano, a qué conclusión lleguen los testigos de Jehová o esa cantidad de fariseos que andan por ahí, pero la Biblia dice que Cristo es el mismo Dios. No es ni más ni menos que el Padre Eterno. Ahora bien, todo esto que les he dicho es para llegar a la siguiente conclusión. Sabiendo quién era Jesús, ahora sí estamos en la condición de creer en Él. Cuando usted cree en Jesucristo, hermano, ¿en quién está creyendo? Estamos creyendo en el mismo Dios que se hizo carne y nos enseñó el camino de la vida eterna. Por lo tanto, yo estoy en la obligación de creer en Él, de obedecerle, de amarlo entrañablemente, de reverenciarlo y especialmente comprometiéndome con Él.
Al comprometerme con Él, estoy entrando en una relación de obediencia. Y además de eso, tengo que predicarlo para que otros también conozcan al Cristo viviente. Señores, hay varias razones para creer en el Señor. Oigan esto. Debemos creer en el Señor, debemos creer en Jesucristo, porque Él vino a demostrarnos que la vida eterna, o sea, la vida no se acaba con la muerte. Mucha gente abre su bocota para decirnos, el mundo se acaba cuando uno se muere. Jesucristo vino para enseñarnos que eso es mentira. Usted puede morir, pero algún día Dios le va a despertar para recibir la vida eterna o la perdición eterna. Mis amados, llévense este mensaje en lo más profundo de su corazón. Hay una vida eterna que tenemos que ganar. Esa vida tenemos que ganarla en esta tierra. Nadie se va a salvar después de muerto. Mucho cuidado. Hay una vida eterna que hay que ganarla en este momento. Una vida eterna donde no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni divorcio, ni suicidio, ni ninguna calamidad. Jesús nos enseñó, hermanos, que en este mundo estamos aquí por solamente un corto tiempo. El tiempo necesario y suficiente para desarrollar un carácter que nos habilite para vivir eternamente con el Señor. En segundo lugar, debemos creer en Jesucristo porque Él es el único que puede librarnos del castigo eterno por nuestros propios pecados. Hermano, no olviden esto y quiero estar seguro de que me están entendiendo. ¿Estamos claros? Debemos creer en Jesucristo porque Él es el único que puede librarnos del castigo eterno que merecen nuestros propios pecados. Juan 3, 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Oigan, miren ahora lo que le voy a decir ahora. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, es condenado. El que no cree, el que cree en el Hijo no es condenado. ¿Estamos claros? Pero el que no cree, le va a venir la condenación. Ahora le voy a presentar el siguiente planteamiento. Si una persona aquí en la iglesia hace o está preparando una tremenda fiesta, una hermosa cena, una suculenta cena, pero dentro de un año, y de este momento, cuando ustedes vayan bajando las escaleras, esa persona le va dando la invitación. Te espero en mi cena. Va a haber esto, se va a servir tanta cosa y viene fulano. Hermano, usted recibe la invitación. Pero ¿cuándo va a ser la fiesta? Dentro de un año. Resulta, hermano, que a la mitad de la semana, por ahí el miércoles, ese hermano lo vuelve a llamar. No te olvides de la fiesta. Y durante todo el año le siguen mandando comunicaciones para su gran fiesta. Oigan bien. Llega el momento de la fiesta y 60 o 70 o 200 personas no van. Señores, ¿es justo que esa persona ofendida agarre un bate y visite uno por uno y le rompa la cabeza por no haber venido a la fiesta? Ah, con que no viniste a mi fiesta, ahí te vas, ¿no es cierto? Yo pregunto, hermano, ¿es eso justo? Dígame, ¿es justo o no es justo? Oye, están divididos, hermano. ¿Saben ustedes? No es justo, hermano. No es justo porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Usted decide si va a la fiesta o no va a la fiesta. Ese es problema suyo. Si esa persona quedó ofendida, bueno, ya ese es problema de él, pero usted no fue a la fiesta. El Señor nos está invitando a la gran fiesta. Oigan bien, pero el caso de Jesucristo es una cosa totalmente diferente. Oigan bien ahora, hermano, esto es importante. En el día del juicio, en el día final, los impíos van a ser castigados. Oigan bien, no por despreciar a Cristo, sino que van a tener que ser castigados por sus propios pecados. ¿Está claro o no está claro? En el día final, hermano, repito, los seres humanos que no aceptaron a Jesucristo van a ser azotados, van a tener que sufrir enormemente, no porque no aceptaron a Cristo, sino que tienen que pagar el precio de sus propios pecados, son culpables. Ahora yo pregunto, ¿en qué se beneficia una persona al creer y obedecer el Evangelio de Jesucristo? ¿En qué nos beneficiamos nosotros? En primer lugar, porque recibimos el pleno perdón de todos nuestros pecados. Ya no somos culpables, ni somos dignos de muerte, ni dignos de azotes, porque ya Jesucristo fue azotado por nosotros. Ya Él murió por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano, cuál es la diferencia? Cuando yo acepto a Jesucristo, ya no voy a morir, ya no voy a ser azotado, ya no voy a ser maltratado,
ya no voy a sufrir el fuego de la condenación eterna, porque ya Jesucristo, mi buen amigo, lo recibió. Ahora Él lo recibió por mí, ahora yo me acojo a lo que Él ha hecho por mí. Señor, y en segundo lugar, recibimos el indulto que le otorga la Corte Suprema de Justicia Divina. En la Corte Celestial, entonces ahora aparece mi nombre diciendo, no, ya tú no eres culpable, ahora eres inocente, porque ya tu pecado fue cancelado por Jesucristo. Entonces pregunto, ¿es importante creer en Cristo o no? En tercer lugar, todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo, internamente Dios les siembra un germen. Y ese germen, dice el apóstol Pablo, se llama la inmortalidad. El que está en Cristo, ya de por sí, ha recibido la vida eterna. El que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Así, hermanos, que cuando usted recibe a Jesucristo, usted recibe el don y el derecho de la vida eterna. Pero ¿qué pasa con la persona que rechaza a Jesús y no obedece el evangelio, ni tiene interés en la vida espiritual, y por más llamado que se haga en la iglesia nunca se para, nunca levanta la mano? Hermanos, ¿qué va a hacer el Señor con ese tipo de personas indiferentes a las cosas del Señor? Al despreciar a Cristo, están despreciando el indulto que los va a capacitar para el perdón. O sea, están rechazando el pleno perdón de sus pecados. Están rechazando la salvación gratuita que le ofrece el cielo. Están rechazando, están pisoteando la efectividad de la sangre de Jesús. Están despreciando el derecho a vivir. Entonces, si ellos hacen eso, entonces, hermano, el castigo del pecado, de ese pecado, va a ser severo. Todos aquellos que no le echan mano a lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano, tienen un tremendo problema. Tienen más de 500 alacranes en el cuello. Es peor que eso, hermano. Aquellas personas que no aceptan a Jesucristo, prepárense, si es que pueden prepararse, para un sufrimiento severo, doloroso, intenso e insoportable. Y déjeme decirle que lo que le estoy diciendo, hermano, no es cuento. Ya el mundo vivió esa horrible experiencia de tener que pagar por su propio pecado. Y cuando yo hablo de esto, estoy hablando de 2 ciudades que fueron aniquiladas en un solo día, en una sola noche. ¿Cuáles fueron esas 2 ciudades? Sodoma y Gomorra. Señores, en un día llegó la salvación a Sodoma y Gomorra. El Señor les presentó la oportunidad de salvación. Pasó la semana, pasaron los meses, los años, y ellos seguían paulatinamente despreciando la gracia divina. Pero, hermano, llegó un día cuando Dios quiso ajustar cuentas con ellos. Pónganme atención. Y entonces, al despreciar y al burlarse y a tomar con indiferencia la salvación, entonces, señores, vino el severo castigo sobre Sodoma y Gomorra. Pregunto, ¿cómo fueron estas ciudades aniquiladas por el Señor en una sola noche? Dice que llovió sobre ellos fuego y azufre. Todos fueron dolorosamente fulminados en una sola noche. Ahora yo les pregunto, y seguramente ustedes se van a preguntar también, pero bueno, ¿cuál fue el espantoso pecado de Sodoma y Gomorra? Que el Señor se vio la necesidad de exterminarlos en una sola noche. Hermano, ¿cuál fue ese espantoso pecado? Yo conseguí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 y 50. Mire, hermano, lo que dice la Biblia, cuál era el espantoso pecado de Sodoma y Gomorra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí cuando yo las quité. Un párrafo paralelo a esto lo encontré en Patriarcas y Profetas, en la página 152 y 153, y dice lo siguiente: para aclarar cuál era ese espantoso pecado por la cual Sodoma y Gomorra fueron exterminadas. Dice, la riqueza y la ociosidad fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. ¿Cuál es pecado? La riqueza y la ociosidad fue el origen del pecado que acarreó su destrucción. Sigue diciendo, la vida inútil, la vida ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás y desfiguraron completamente la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma, hermano, según Ezequiel y según Patriarcas y Profetas?
Pónganme atención, hermano, que esto es importantísimo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Hermano, el bienestar, demasiada facilidad, la vida fácil, como dicen los italianos, la francachela o la dolce vita, la abundancia, la ociosidad, la llenura, la indiferencia hacia los necesitados. Y eso terminó en una cultura que se conoce como la cultura homosexual. Hasta tal punto que cuando llegaron los ángeles, los homosexuales dijeron, bueno, aquí nos llegó carne fresca, carne nueva, vamos a probarla. Hermano, qué vulgaridad, ¿no es cierto? Y si no es porque el Señor interviene, hermano, quién sabe qué hubiese pasado. Ahora mi pregunta es la siguiente, en el juicio final, cuando todos tengamos que comparecer en el tribunal divino, oigan la pregunta que les quiero hacer ahora, si es que entendieron lo que les dije anteriormente. En el tribunal divino, en el tiempo final, ¿quién va a resultar con más pecado? ¿Sodoma y Gomorra o el mundo actual del siglo XXI? Hermano, ¿quién va a ser más culpable? ¿Sodoma, Gomorra o nosotros en este siglo? Ok, hermano. ¿Sabe una cosa? Tiene que ser un pecado espantoso, hermano, porque Sodoma no tenía cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, fíjense lo que le voy a decir ahora. Sodoma y Gomorra no tenían armas de destrucción masivas, no tenían armas químicas ni armas bacteriológicas que cualquier endemoniado se la lanza a niños y ancianos y mujeres y los mata en forma instantánea. La gente de Sodoma no tenía armas de este tipo. Tampoco tenían los sodomitas, los sanguinarios y asquerosos carteles de la droga. Ellos no conocían lo que es el cartel de los Zetas. En esos lugares, hermano, no existía el cartel de Jalisco, ni el cartel del Golfo, ni la drogadicción de los brasileiros. No tenían la cocaína colombiana, no tenían la cocaína que venía de Bolivia o de Perú. Hermano, no la tenían. Tampoco tenían un ejército de depravados sacerdotes pedófilos destruyendo niños y niñas sin que no haya un solo policía que los arreste. Hermano, en Sodoma y Gomorra no había ese tipo de sacerdote. Al contrario, en este tiempo tenemos ese tipo de sacerdotes asquerosos, dañando niños por todas partes. No hay autoridad para ellos. Y sin embargo se les premia con dándoles para que formen más colegios, más orfanatos y tengan más niños en sus manos. Señores, en Sodoma y Gomorra tampoco tenían esos infelices e ignorantes escuadrones suicidas que hacen explotar armas en los mercados públicos. Ese tipo de imbéciles que se meten armas por todas partes y se hacen explotar matando gente de su propio pueblo. Señores, en Sodoma y Gomorra no existía esa tontería. No conocían tampoco las masacres en escuelas y universidades. No tenían iglesias satánicas como las que hay en Los Ángeles y California. No tenían pandillas de jóvenes degenerados con tatuajes llamados los Mara. Señores, tampoco tenían la fabulosa industria del secuestro, la industria millonaria del secuestro. Sodoma y Gomorra, señores, no tenían esas cosas y sin embargo mire todo lo que le vino. Hubo una ocasión cuando Jesucristo comparó la situación espiritual de Sodoma con la insignificante Capernaum, lugar donde Cristo hizo tantos milagros. Y saben ustedes, cuando Jesucristo compara Sodoma y Gomorra con Capernaum, señores, Capernaum no pasó la prueba. Miren lo que pasa. Mateo 11, 23 y 24 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades o hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho todos los milagros que han sido hechos entre ustedes, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas naciones o para esos pueblos, para la tierra y Sodoma, que para ti mismo. Entonces, hermano, si Sodoma y Gomorra o si Capernaum no soportó la prueba, hermano, ¿cómo será este mundo actual? Ahora, Sodoma y Gomorra, hermano, fueron castigadas severamente. ¿Con qué? Con fuego y azufre. Ahora, ¿se han pensado ustedes cómo va a ser el castigo de esta generación antes de la venida de Cristo? Porque miren una cosa, el castigo de Sodoma y Gomorra no es el castigo final. El hecho de que vino fuego y azufre sobre Sodoma es un anticipo de lo que viene. Así lo dice el Señor Jesucristo. En el día final, su castigo va a ser más tolerable que Capernaum. Ahora, hermano, imagínense ustedes la gente del siglo XXI. ¿Qué dice la Biblia, hermano, que se va a anticipar como castigo a esta generación? La Biblia habla de 7 espantosas y tenebrosas plagas, donde la gente comenzará de repente a tener úlceras, llagas, tumores en forma externa. Y dice el libro de Apocalipsis 15 y 16 que esas llagas se van poniendo molestosas, dolorosas, grandes, pestilentes e incurables.
Y la gente, hermano, se tuerce del dolor y no hay ni siquiera un calmante que les pueda ayudar, porque despreciaron la gracia de Cristo. También habla de sangre, del agua que se convierte en sangre. Y habla de un calor insoportable donde el sol va a calentar ¿cuántas veces? 7 veces más. Señores, no tenemos palabra para describir los juicios que le esperan a este mundo.